Últimos días seguramente escucharon, lo voy a leer para no cometer errores, escucharon sobre un proyecto de ley que quiere, en realidad quiere que se ingrese al Congreso. Es un proyecto que necesita la Junta de Firmas para que ingrese a la legislatura, no al Congreso, legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, para, dicen los inquilinos agrupados, que son los autores, solucionar el problema de los alquileres en 90 días. Te leo primero algunos datos que tienen. Por ejemplo, que en 2010 había 341.000 viviendas vacías en la Ciudad de Buenos Aires. Yo no sé qué tan comprobables son estos datos o no, igual son del 2010. Proyecto de ley, vivienda vacía. Toda vivienda vacía por más de 90 días ingresa de forma obligatoria al sistema de alquiler protegido. Sistema de alquiler protegido. Una vivienda vacía, ¿cómo la detectás? Si vos sos vecino y tenés un departamento que sabés que está vacío, vos podés denunciar. Wow. Es increíble esto. ¿Qué es el sistema de alquiler protegido? Es un sistema que va a manejar el IBC, que es el Instituto de la Vivienda, y que todas las viviendas que ingresen allí tienen que salir al mercado del alquiler con un alquiler equivalente al 1% de la evaluación fiscal. Impresionante. Herencia vacante. Todas las herencias, o sea, todas las sucesiones de viviendas que están vacías porque están precisamente en sucesión, van a ingresar al sistema de alquiler protegido también en forma así compulsiva. Claro. Esto lo firma Gervasio Muñoz, que es de Inquilinos Agrupados, y que está buscando 38.000 firmas para que ingrese a la legislatura y después se trate en la legislatura. Sería algo así como legalizar el desocupa. Es brutal, sí, hay cosas que son geniales. Comunismo. Sí. Y por eso hay propiedades que hoy están a 70.000 pesos y pasarían a 10.000 con este. Y sí, depende de la evaluación fiscal, claro. Es el 1% de la evaluación fiscal. Abati, ¿cómo le va? Por acá. Muy bien, señor Laje. Sí. Bueno, primero, ¿cómo se puede tener un dato preciso de las viviendas vacías en la Ciudad de Buenos Aires? No, eso únicamente son los datos oficiales y que precisamente debería suministrar el Instituto de la Vivienda. Si no creo ¿Cómo que saben que están sean vacías? reales esos datos. No creo que sean reales. Yo pensé en un momento, digo, bueno, consumo. Si vos tenés medidores en cero... Claro. Y en realidad es relativo, porque vos podés tener la alquilás una semana por mes. Sí. Cada 3 meses, pues la alquilás para turismo, qué sé yo, y no está vacío el departamento. Por más que pase 3 meses vacío, no está vacío. Obvio, es un sistema pueril. ¿Por qué? Porque además, desde el punto de vista jurídico, basta con suscribir un contrato de comodato con un amigo, con un pariente, y ya con esto ya teóricamente no está vacío el inmueble. Pero además, con dejar, aunque no se utilice el inmueble, con dejar 5 o 6 lamparitas encendidas, claro. ya está. Es realmente descabellado. Porque acá lo que fomenta es, en realidad, primero no hay mucha forma certera de saber que está vacío, pero después lo que dice, yo leí 3 artículos, pero en realidad lo que propone es, vos vecino andé y denunciá si tu departamento al lado ves que está vacío, y metelo así en el... Es un sistema estalinista esto, porque fomenta la delación entre vecinos. Pero no solamente eso, también lo obligarían al administrador de un consorcio cada 30 días a informar al Instituto de la Vivienda sobre los departamentos vacíos que existen en el edificio. Es demencial realmente, atenta contra el artículo 17 de la Constitución Nacional, o sea, la garantía del derecho de propiedad. Esto realmente creo que si llega al recinto, a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, realmente... Es imposible que salga. Ningún legislador lo va a aprobar. Es imposible que salga. Más de un legislador debe tener departamentos vacíos también. Totalmente. Obviamente. Pero además que es muy capaz que hay un curioso. autor del proyecto también, pero... Sí, es muy curioso que el mismo autor de este proyecto también pertenece a la misma asociación de inquilinos que impulsó la desgraciada ley, la desastrosa ley vigente en este momento, que es la ley 27.551, que es lo que generó el enorme déficit de alquileres, de oferta de alquileres. Lo que no hay dudas es que la situación de los alquileres es desastrosa actualmente. ¿Cuáles pueden ser soluciones viables? No, solución viable, por empezar, la base de todo es la enorme inflación que tenemos. Cuando la inflación disminuye, entonces ahí sí hay acceso, incluso hay créditos hipotecarios. Hoy no existe el crédito hipotecario. Claro, que la solución de fondo es el crédito hipotecario, punto. Esa es la solución de fondo. Esa es la solución, que los inquilinos pasen a ser propietarios, ese es el anhelo de cualquier inquilino. Pero además, con esta ley vigente desde el 1 de julio del 2020, la ley 27.551, lo único que hace es espantar al inversor inmobiliario.
Hoy día, un inmueble rinde no más del 2% de su valor en dólares en forma anual de los alquileres, cuando el rendimiento en Uruguay, en Montevideo, por ejemplo, supera el 5 o el 6%. En Asunción, Paraguay, lo mismo. ¿Cuál era históricamente el rendimiento? Porque el inquilino hoy está imposibilitado de alquilar por los valores y el propietario es un pésimo negocio alquilando. ¿Cuál es la rentabilidad promedio histórica que tenía y la que tiene hoy? Bueno, normalmente era entre el 5 y el 6% anual de su valor en dólares. En dólares. Hoy es el 2%, sí, hoy es el 2% antes de impuestos. Entonces, desalienta la inversión. Hay gente que prefiere mal vender, vemos los portales, preguntarle a cualquier inmobiliario, está todo en venta. Es decir, y a pesar de que los precios han bajado hasta un 20, un 25%, sin embargo hay gente que prefiere mal vender, hacerse de esos dólares, cruzarse el charco, invertir en Uruguay o en Paraguay y obtiene una rentabilidad mucho mayor y con menor presión tributaria. Ni hablar el alquiler de cocheras, que es todavía más complicado. Digo, lo que se paga por experiencia de cochera, después cómo lo haces para cobrarlo, realmente perdés plata directamente. Pero por supuesto, entonces es una mala inversión la inversión en tener inmuebles para alquilar. Entonces, esto es producto de esta ley nefasta, porque antes del 1 de julio del 2020, regía el Código Civil y Comercial, el capítulo de las locaciones, donde había libertad entre las partes para fijar el precio. Hoy en día hay, por ejemplo, hubieron varios proyectos para modificar esta ley, que lo piden también otras asociaciones de inquilinos, por supuesto la Cámara de Propietarios y las distintas cámaras de los... Sí, Abati, déjeme hacer un recordatorio acá. No sé si en marzo debe haber sido esto. Sí. Los jefes de bloque de la Cámara de Diputados con el presidente de la Cámara de Diputados, en ese momento era Sergio Massa, se reunieron y dijeron: señores, nos comprometemos en 30 días a sacar una nueva ley. Pasaron 5 meses. No hay nueva ley. Ahora, yo participé de esas reuniones, en las reuniones de comisiones, y bueno, representando a la Cámara de Propietarios. Por supuesto que ahora nuestros legisladores están todos pensando en las elecciones del próximo año. Se olvidaron de eso, está cajoneado. De no existir esta ley, una negociación directa propietario-inquilino, yo tampoco sé si un propietario le va a cobrar menos de lo que se cobra de un alquiler. No, porque hoy lo que termina pasando es que se hacen acuerdos temporales y el precio es altísimo. Bueno, el problema grave es que, me refiero a la vivienda, porque con respecto a los alquileres comerciales no hay graves problemas, se ponen de acuerdo porque hay libertad absoluta, pero con respecto a la vivienda, el tema es que el alquiler se indexa una vez por año y por el índice del Banco Central. Entonces, eso produce un cimbronazo tremendo, porque, por ejemplo, alguien que firmó un contrato en septiembre del año pasado, ahora en octubre, le toca un 69,9% de aumento, cuando antes se pautaban escalonadamente cada 6 meses, entonces las partes donde había libertad, incluso los acuerdos de partes eran por debajo de la inflación. Siempre que el Estado se entromete en las relaciones entre particulares, obtiene el efecto contrario al deseado, se perjudica a los inquilinos. Enrique, muchas gracias, muy atento. Gracias a ustedes. Muchas gracias. El problema es que además esto lo que genera es que todos los... Entre otras cosas, la ley lo que preveía es que se blanquearan los contratos de alquiler. Claro. Esto lo que genera es que... Todo lo contrario. Todo lo contrario. No, hoy no hay propiedades para alquilar, alquileres normales. Pero de 3 no hay ningún años. alquiler en blanco, además. Me parece que le ponen también el ojo en este proyecto al tema Airbnb, Pero vos, me parece que va por ese lado. Pero vos en la ciudad de Buenos Aires, primero, tenés que tener viviendas para alquilar. Si vos querés turismo, tenés que tener viviendas de alquiler temporal, como todas las ciudades del mundo. Ahora, sí que es. El problema es que todo el sistema de alquiler es un sistema de economía en negro. Lo que dijo Abati recién es tal cual. Y cada vez que se mete el Estado a legislar, termina haciéndolo todavía más en negro. Exactamente, eso fue lo que sucedió. Todo el efecto contrario. Las viviendas que quedaban en alquileres tradicionales escaparon. Es como dijo él, estalinismo el proyecto, no hay otra. Pero es una payasada. No, es una payasada. No hay otra. Sí.